Bien, hermanos, buenas noches, bienvenidos a esta nueva cápsula de fe del día de hoy, 23 de octubre del 2024. Esta noche vamos a hablar de esas realidades escatológicas, ese fin último que tendrá nuestra vida después de la muerte, y vamos a empezar por el purgatorio y el cielo. Y vamos a empezar con esas realidades, que conozcamos un poquito lo que hay más allá después de la muerte, lo que nos viene, lo que nos espera. Porque solo tenemos esos dos destinos, el cielo o el infierno. No hay otro destino. Entonces, hoy vamos a hablar del purgatorio y el cielo. Dame un segundito para poner la presentación. Ahí está. Bien, ¿se ve la presentación? Sí, sí se ve. Perfecto, muy bien. Bueno, pues entonces es el purgatorio y el cielo. Vamos a empezar con el purgatorio, hermanos. El Sí. purgatorio, para comprenderlo mejor, tenemos que partir de un principio fundamental. Ningún alma puede entrar a la presencia de Dios si no está perfectamente purificada de todos sus pecados, errores e imperfecciones. ¿Sí? Muchas personas mueren en gracia y amistad con Dios, pero con manchas que deben ser purificadas. Y esa purificación se lleva a cabo en lo que conocemos como el purgatorio. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica acerca del purgatorio? Primero, en el artículo 1030 del Catecismo dice así: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. En el siguiente artículo, en el 1031 del Catecismo, dice: la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Ahora, al pensar en estas realidades escatológicas, hermanos, solemos ver el purgatorio de un modo judicial. Esto es, has cometido estos pecados, por tanto mereces este tiempo en el purgatorio, entendiendo este como una cárcel o como un infierno temporal, como si la persona antes de ser admitida en la presencia de Dios tuviera que sufrir. Has hecho el mal, entonces debes padecer. Sin embargo, el purgatorio es un tiempo de comprensión y purificación para todos aquellos que mueren en la gracia de Dios, pero necesitan ser purificados de los pecados cometidos. Este tiempo en el purgatorio es necesario porque los seres humanos, cuando morimos, morimos con todos nuestros prejuicios y deformaciones, con toda nuestra psicología, a veces herida, a veces traumatizada. El alma tiene heridas espirituales y cosas que debe corregir, pero un espíritu no es arcilla que se pueda modelar con las manos, es el yo lo que tiene que cambiar. ¿Cómo se corrige? ¿Cómo se sana entonces el pensamiento de un espíritu? Es necesaria la buena voluntad y apertura del interesado, pero también se necesita un tiempo. Y ya que hablamos del tiempo, veamos ahora qué es el tiempo y qué es el Evo. El tiempo. Los seres humanos estamos en el tiempo, que se mide por el movimiento de la Tierra sobre sí misma,
alrededor del Sol, lo cual forma los días, los meses, los años y las estaciones del año. El tiempo tiene principio y fin. Ahora, el Evo. Los espíritus están en el Evo. El espíritu se encuentra a solas con su pensamiento, un pensamiento tras otro, un recuerdo, actos sucesivos de la voluntad. Eso es el Evo. Cuando solo existen los actos del espíritu, el entendimiento y la voluntad. El Evo tiene principio, pero no tiene fin. Los espíritus y las personas vivimos en el tiempo y en el Evo. Solo Dios vive en un eterno presente. La eternidad no tiene principio ni fin. Lo que caracteriza a las almas que están en el infierno es la negación de la salvación de Dios, el estar cerrados a que el Señor pueda transformarlos. En el purgatorio, no importa lo deforme que estés, los prejuicios que tengas o el monstruo en que te hayas convertido, si estás dispuesto a dejarte transformar y sanar. Y esa es precisamente la finalidad del purgatorio. En la medida en la que una persona se haya deformado, necesitará más tiempo sin ver a Dios. Hay deformaciones tan profundas que no se realizará su transformación sin sufrimiento, pero no porque Dios quiera que sufra, sino porque para sanar tiene que padecer pidiendo perdón a Dios por lo que ha hecho. Por ejemplo, supongamos un sicario que al final de su vida se arrepiente y dice, Señor, me arrepiento, y lo dice de todo corazón. Eso le vale para no ir al infierno, si es sincero en voltear a Dios, pero tiene que pedir perdón. Y no porque Dios se lo imponga, sino porque tiene que salir de él mismo, sin que nadie lo presione para ello. De él mismo tiene que surgir a través de la comprensión el dolor por lo que ha hecho y pedir perdón a Dios y a las almas a las que causó daño cuando se encuentre con ellas. Entonces, cuando el nivel de dolor compense lo que ha hecho, saldrá de él aquello que se había deformado y en ese momento estará ya sano y limpio. Por otro lado, en el purgatorio, Dios envía gracias que nos ayudan a que comprendamos. Dios enseña, bien sea con su voz o a través de los ángeles o de los santos. En el purgatorio tendremos el respaldo, el apoyo de las gracias que Dios envía a las almas del purgatorio para ese proceso de comprensión y purificación que están viviendo. Primero, tienes que comprender. Después tienes que desear ser purificado, por lo cual tienes que orar. Y todo esto lo pasarás en el sufrimiento de la soledad, a veces acompañado con otras almas que también purgan, sin ver a Dios y sin gozar de los placeres celestiales. ¿Cuánto tiempo debe estar un alma en el purgatorio, hermanos? El que necesite. ¿Por qué? Porque estamos en un Evo donde no hay tiempo material. Estamos en el Evo donde es actitudes, pensamientos, actos de la voluntad, actos de comprensión de las cosas, de Dios, etcétera. Y cada uno de nosotros es diferente, hermanos. Cada uno comprende más rápido, otros no, otros son más dóciles, otros son más reacios, etcétera. ¿Cuánto tiempo te tomará ir cambiando, ir comprendiendo? En cada persona es distinto, en cada uno de nosotros será diferente. Por eso, el tiempo que se puede pasar en el purgatorio es el que cada quien necesita. ¿Sí? Ahora, pues vámonos al cielo, hermanos, ¿sí? El cielo, ¿qué nos dice el catecismo de la Iglesia Católica acerca del cielo? Bueno.
Primero en su artículo 1023 dice así: los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios porque lo ven tal cual es, cara a cara. Decía su santidad Benedicto XVI, esto, dice, definimos con la autoridad apostólica que según la disposición general de Dios, las almas de todos los santos y de todos los demás fieles muertos después de recibir el bautismo y de Cristo, en los que no había nada que purificar cuando murieron, o en caso de que tuvieran o tengan algo que purificar, una vez que estén purificadas después de la muerte, aún después de la reasunción de sus cuerpos y del juicio final, después de la ascensión al cielo del Salvador, Jesucristo nuestro Señor, estuvieron, están y estarán en el cielo, en el reino de los cielos y paraíso celestial con Cristo, admitidos en la compañía de los ángeles, y después de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, vieron y ven la divina esencia con una visión intuitiva y cara a cara, sin mediación de ninguna criatura. Esto escrito por su santidad Benedicto XVI. En el artículo 1024 dice, esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. En el 1027 dice, este misterio de comunión bienaventurada con Dios y con todos los que están en Cristo sobrepasa toda comprensión y toda representación. La escritura nos habla de ella en imágenes: vida, luz, paz, banquete de bodas, vino del reino, casa del Padre, Jerusalén celeste, paraíso. Como decía San Pablo, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. En el 1028 dice, a causa de su trascendencia, Dios mismo no puede ser visto tal cual es, más que cuando Él mismo abre su misterio a la contemplación inmediata del hombre y le da la capacidad para ello. En esto me voy a detener unos segundos. Le da la capacidad para ello. Significa que hoy no tenemos la capacidad, no podríamos ver a Dios frente a frente porque no podríamos percibirlo, no podríamos verlo. ¿Sí? Esto se parece a como si tú quisieras explicarle a un ciego de nacimiento cómo es el color verde. Él te podrá entender intelectualmente que son ondas de luz, que producen emociones, que producen contrastes, sí, pero él no va a poder imaginar, ver el verde. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad, le falta la vista. Eso es lo que nos pasa a nosotros. No tenemos por ahí alguna capacidad necesaria para ver a Dios, pero Él nos la dará en el cielo. Esta contemplación de Dios en su gloria celestial es llamada por la Iglesia la visión beatífica. ¿Cuál no será tu gloria y tu dicha? Ser admitido a ver a Dios, tener el honor de participar en las alegrías de la salvación y de la luz eterna en compañía de Cristo, el Señor tu Dios. Gozar en el reino de los cielos en compañía de los justos y de los amigos de Dios las alegrías de la inmortalidad alcanzada. Esto lo escribió San Cipriano. Ahora, esto es lo que nos dice el catecismo, esta es la teoría, la descripción que se hace del cielo. Pero ahora les voy a presentar algunos extractos de una conferencia acerca del cielo que fue impartida por el padre José Antonio Fortea.
que es un sacerdote católico y teólogo español. Es doctor en teología por el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de Roma. Es un hombre, un teólogo de alto nivel, de mucha preparación. Dice así: yo me imagino que en el cielo hay unas nubes como si fueran un velo. Sé que una vez que atraviese ese velo no material del que salen resplandores, ya estaré delante de Dios. Ya allí llegaré a ver cara a cara la esencia de Dios. Será un momento único. Será el pasmo más grande que nos podamos imaginar ante el que es totalmente distinto. No alguien muy bueno o muy santo o un hombre muy poderoso. No. El Espíritu infinito, el ser infinito que solamente hemos podido expresar vagamente. Será la visión de Dios, ser acogido con ese amor y darle amor. Me imagino que al principio no seremos capaces de articular pensamiento ninguno que le podamos comunicar y Él nos dejará en silencio. Probablemente necesitaremos un tiempo en el que estaremos en silencio, tratando de digerir lo que es aquello. Me imagino que el primer momento será de silencio y Dios lo respetará. Allí no hay tiempo material, por lo que ese pasmo podría ser muy largo. Quizás sean minutos, horas o años. Después recobraremos fuerzas como para decir algo y Él nos contestará, nos acogerá y abrazará todo nuestro ser, traspasará con su amor todo nuestro espíritu. Habrá diálogo. Dios habla con los miles de millones de seres humanos y con los miles de millones de ángeles. Él habla con todos a la vez y nos explicará cosas. En el cielo, después de estar con Dios y sin dejar de estar en Dios, podremos hablar con nuestros padres, con nuestros abuelos, con familiares, con los amigos. Existirá una relación con Dios y al mismo tiempo estar con los que queremos y con toda la humanidad, ya que estarán allí. Podremos ver directamente a Jesús, a la Virgen María y a los apóstoles y hablarles. Tendremos toda la eternidad para verlos. Estaremos gozando de Dios todo el tiempo y nuestra relación con los demás no nos privará de la presencia de Dios, de estar continuamente sumergidos en el gozo de Dios. Bien, no ha dicho gozo infinito, ya que cada uno gozará según un grado. Cada uno gozará al máximo de lo que puede. Comprobaremos que el sentido de la vida era transformar nuestra alma, capacitarla para acoger al máximo posible a Dios. Comprobaremos que después de 10, 20, 50 o 70 años de vida, nuestra alma tiene una capacidad para gozar de Dios, que será para cada uno en un grado distinto. Gozaremos en el tiempo y sin límite, porque Dios se nos da sin límite. Por ejemplo, por muy bueno que sea un libro, mi capacidad para gozar, entender y paladear esta obra es limitada. Si es una de las grandes obras maestras de la humanidad, me supera. Yo puedo llegar solo hasta un tanto por ciento de comprensión y gozo. En el cielo, gozaremos en un grado y nada más. No se nos puede añadir más porque todo nuestro ser está lleno. Yo siempre pongo un ejemplo. La Capilla Sixtina es la misma para cualquier persona, pero no goza lo mismo al contemplarla. El profesor de Oxford que lleva años explicando esas pinturas y que sabe cada detalle de ellas, sus simbolismos, el conjunto que forman, etcétera, que la persona cansada, aburrida, que solo ve programas de televisión y que dice, más pinturas, qué fastidio. La Capilla Sixtina es la misma para todos, pero no todos la gozan igual.
¿Por qué entonces el profesor la goza hasta el punto de que podría quedarse horas extasiado contemplándola? Porque ha estado durante años leyendo, meditando, reflexionando sobre ella, leyendo más, dialogando, informándose. En la medida en la que él se ha esforzado, es en esa misma medida que él va a disfrutarla. Lo mismo pasa con Dios. Él es el mismo para todos, pero no todos lo gozarán igual. Es el entendimiento y la voluntad las que nos capacitan para entenderlo y amarlo. Y cada uno entenderá y amará en la medida de su esfuerzo durante sus años sobre la tierra. La vida sobre la tierra no tiene otro sentido que forjar nuestro espíritu. Si no, Dios nos hubiera ahorrado todo esto, indudablemente. Por eso, si hubiera algo, que no lo habrá, que nos hiciera sufrir en el cielo, sería decir, madre mía, podría haber llegado más alto y me he quedado hasta aquí. Podría haber gozado de Dios, no exagero, 1000 veces más, 100,000 veces más, 1,000,000 de veces más. Entonces, el grado de gloria depende de nosotros mismos, en dejarnos transformar a través de la gracia, en una forja que durará toda una vida que no se prolonga por más tiempo. Terminamos esta cápsula, hermanos, con lo que nos dice el artículo 1029 del Catecismo de la Iglesia Católica. En la gloria del cielo, los bienaventurados continúan cumpliendo con la alegría y la voluntad de Dios, con relación a los demás hombres y a la creación entera. Ya reinan con Cristo. Con Él, ellos reinarán por los siglos de los siglos, como dice el libro del Apocalipsis. Pues bien, hermanos, hasta aquí quedamos con esta cápsula. Podremos extendernos horas y horas y horas y horas, pero traté de hacer una síntesis no muy larga, no muy pesada, para que pudiéramos tener a la mano los elementos principales que nos describan estas realidades escatológicas del cielo y del infierno. Muchas gracias. Tenemos algo de tiempo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna duda, alguna pregunta? No, 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 parece que no, ¿verdad? Yo quiero ir al cielo. No, pues todos allá, para allá, no. Hay que trabajar aquí. Extraordinario lo que acabas de decir. No, no, no. Es que yo no pensaba en el purgatorio y como entendí esa parte, pero la parte del cielo no la había meditado así. Ahorita me diste un empujón de aquellos, porque pues es cuando uno se anima, dice, pues, lo que tenga que pasar, lo que tenga que sufrir, lo que tenga que vivir, pero ya si siempre ya lo había visto, por gracia de Dios, lo había visto de alguna manera, ahorita se me abre así un panorama. Muchas gracias, quedó muy clarito. Es nuestra iglesia, nuestros padres teólogos los que nos Sí, enseñan esto. Uno nomás es bocina repetidora. Ese tipo. pero o sea, lo más necesario que necesitamos ahorita, porque desgraciadamente ya no leemos, ya no investigamos, ya no proclamamos estas verdades. Exacto. Mira, yo creo que la importancia de esto, hermanos, es que nadie puede aspirar a algo que no conoce. No puedes aspirar a algo que no conozcas. No puedes desear algo que no sabes lo que es. Entonces, una manera de desear el cielo es conocerlo. Una manera de desear estar con Dios, de amarlo, es conocerlo. El que nosotros como cristianos conozcamos nuestra fe es fundamental. No puedes aspirar al cielo, sino ahora. Por otro lado, en una próxima cápsula vamos a hablar del infierno, que es una realidad que ha estado muy devaluada. Últimamente se insiste mucho en que el infierno no existe, que cómo, que la misericordia de Dios y te manda al infierno. Bueno, si no conoces el infierno, ¿verdad? No puedes decir, ah, caray, me voy a cuidar de eso, porque hay esas dos No, realidades. uno lo escoge, claro. Entonces,
¿Cómo vas a evitar algo que primera no crees que exista, segunda no la conoces bien, no sabes a lo que le tiras cuando estar ahí, ¿sí? Y otra cosa también es otro punto de vista, que finalmente el purgatorio, el cielo, el infierno, tiene dos elementos importantes. Primer punto son estados de vida más que lugares. Recordemos que en el otro, en el más allá, por decirlo, después de la muerte, no es un mundo material como aquí, aunque Dios nos promete una nueva creación, la interpretación de eso está así muy, pues muy que ya veremos qué es cuando lleguemos, pero son fundamentalmente estados de vida. Y es un estado de vida con Dios o sin Dios. Es un estado donde vas a vivir con amor o con odio. ¿Vas a vivir con bondad, con generosidad o vas a vivir con rencor y con rabia? ¿Cómo quieres pasar tu eternidad? Es eterno, claro, eterno. Ojalá pudiéramos tener una cápsula sobre la eternidad, Bueno, déjame echarme la una buscada, trascendencia y la eternidad, ¿sí? Déjame ¿no? echarme La una buscada, propongo. sí, la preparamos. Sería bueno. Para el Va. temario, ¿verdad, Esperanza? Que ya estamos haciendo el temario del año que viene. Para el tema Sí, sería bueno. claro, ya tenemos que irnos organizando y pues está bien que haya puntos de vista y sugerencias. Ojalá que a todos se les aceptan sus sugerencias. Ah, qué bueno. Y otro elemento importante de esto, además de que son estados de vida, son estados de vida para el cual no eres seleccionado, no eres sentenciado, no es algo que sea extrínseco a ti, que esté fuera de ti, es algo que tú te buscas, es algo que tú escoges. Yo quiero estar con Dios, ¿eh? Con todas las dificultades que tiene, todas las tentaciones en las que se cae, etcétera, etcétera. Pero si tu decisión es estar con Dios, estarás con Él. Vivirás el proceso de comprensión y purificación que es el purgatorio, pero finalmente llegarás con Él. Pero con algo que a mí me pareció muy novedoso que nos expone el padre Fortea en esta conferencia, es que cada quien vamos a gozar del cielo en un grado, en el grado en el que aquí te hayas esforzado por buscarlo, por comprenderlo, por amarlo, lo vas a gozar más cuando lo veas. Y eso Mm. depende de nosotros. Entonces, tu realidad escatológica final es de tu elección. No es que Dios venga y así como en un tribunal de un martillazo en el escritorio, y tú te vas para el cielo, tú te vas para el infierno. No, es el destino que tú te forjaste, el lugar a donde tú elegiste estar. Por ahí dicen que es el mismo hombre el que se hace su cielo y el condenado se hace su propio infierno. Entonces, Dios, en su inmensa generosidad y misericordia, deja en nuestras manos la elección. No nos manipula, no nos la impone. Nos la muestra, la crea, nos la muestra, nos la presenta, se asegura que las conozcamos, ¿sí? Y está a la espera de lo que nosotros decidamos. Te da gracias, Él va buscándote. Si te apartas de Él, Él trata de mandarte gracias para que recuperes el camino, pero está en ti hacerle caso o no hacerle caso. Y ya veremos ese contraste con la cápsula donde se tratará el infierno, donde se ve las almas que por su propia decisión rechazan a Dios, ¿sí? En una decisión inquebrantable de que no quiera a Dios. Es todo un proceso, pero finalmente es esa decisión que Él mismo ha tomado, ¿verdad? Pues bien, hermanos, ahora sí, ya nos ganó la euforia verbal, ¿verdad? ¿Algún otro comentario, alguna otra sugerencia, hermanos? Gracias, muchas Bueno, gracias. pues gracias a todos ustedes entonces. Enciende el micrófono, Mari Carmen, para poder... Sí, ya lo tengo. Ahora sí. Bueno, a mí lo que me llamó mucho la atención es el purgatorio. Ujú. Sí sabía que existe el purgatorio, que es para purgar, pero como que me hacía yo guaje y yo decía, no, directito al cielo. O sea, no, como que el purgatorio no me hace gracia y ahorita tampoco me hizo mucha gracia. Pero bueno, pues es una verdad y eso tiene que suceder. Entonces, pues
ya me concientizo más en lo que es el purgatorio y pedir por las almas del purgatorio, que eso lo tenía yo así como velado a propósito probablemente o inconscientemente, pero, pero bueno, pues ahora sí me quedó muy claro. Muchas gracias por la información. Mira, las personas tenemos mucho la tendencia a evitar y guardar en un cajón todo aquello que no nos gusta, o todo aquello que nos confronta, o todo aquello que nos saca de nuestras zonas de confort. Efectivamente, el purgatorio ya está, pero mira, dicen que para mal de muchos, es finalmente un consuelo también, ¿verdad? Porque así como están estas cosas, ¿quién se va directamente al cielo? ¿Quién muere en un estado de perfecta purificación? ¿Te gusta que sean muy poquitas personas tipo San Francisco de Asís o vaya esos grandes hombres de gran santidad, etcétera? Y aún así, quién sabe si no se den una pasadita, aunque sea muy breve, por el rosticero. Pero el asunto, el asunto es que es un proceso que, en mi opinión, y esto ya es opinión mía, todos vamos a pasar por él. O sea, yo volteo hacia mí mismo y digo, no, yo no voy a morir en estado de pureza, pues ni mucho menos, ni en estado de total comprensión, pues para nada, tampoco. Entonces, ¿qué tengo que hacer antes de llegar al cielo? Pues tendré que pasar por ese proceso, indudablemente, indudablemente. Entonces, veámoslo como tal y tratemos de disminuir ahora sí, el tiempo y la intensidad de lo que vayamos a pasar por ahí. Ok. Pues bien, hermanos, muy buenas noches. Ahora sí, ya vámonos a merendar, por favor, que ya tenemos hambre y luego a la meme un cafecito para el frío y nos vemos. Un abrazo a todos, ¿sí? Y que tengan buena noche y Dios. Gracias. Gracias, Luis Miguel. Dios los Muchas bendiga gracias. a todos. Buenas noches a Gracias. todos. Muchas gracias, Luis Buenas Miguel. Muy gracias. bonita Y plática, adiós a qué bárbaro. todos. Que estén muy bien, cuídense mucho. Nos vemos. Nos Adiós. vemos. A ver qué soñamos. Bonito con el cielo, Susi. Sí. Ay, sí. Muchas